Oreno Sibou Flag Gato Domaru Tokerou Wou Siranai. Traducido y publicado por Renzo en registrosdeacasa.wordpress.com. Volumen 3. Capítulo 6. Punto de vista de Elu. 2 hidras fueron asesinadas en un instante. Al presenciar una escena tan increíble, Elu y Lifa no pudieron dejar salir una palabra. Sin embargo, el propio Harold no parecía sentir ningún miedo, emoción o fatiga por el combate. Con su expresión fría habitual, le preguntó a Lifa: ¿Qué estás haciendo? ¿No vas a recolectar muestras de la hidra? Creo que el cadáver es el más adecuado. Oh, es cierto. Las palabras de Harold sorprendieron a Lifa por un momento, pero al instante siguiente se levantó enérgicamente y se volvió hacia el cadáver de la hidra, arremangándose las mangas. Tal vez tuvo una recuperación rápida, o tal vez este fue el trabajo de su inquebrantable coraje. No muy lejos de ellos, Elu de alguna manera logró dejar de temblar. Antes de que pudiera entender lo que estaba sucediendo, Elu había sido instintivamente llevada a un estado de miedo. Le costó mucho suprimir esto. Había escuchado los rumores, pero pensar que eran ciertos, que la fuerza es realmente algo. Estoy impresionado. Fingiendo estar tranquilo, llamó a Harold. En respuesta, la expresión de Harold se convirtió en desprecio. ¿Qué diablos estás diciendo? Como si la información que captaron ustedes bastardos careciera de credibilidad. ¿Qué quieres decir? Elu fingió transparentemente ignorancia. Solo estaba interesado en los motivos de Harold. Por la información que había compartido, estaba claro que estaba bien informado sobre las circunstancias de Harold. No era probable que pensara en Elu como un pobre viajero. Por lo tanto, para investigar el reclamo de Harold, Elu se atrevió a evadir sus palabras. Las siguientes palabras de Harold fueron suficientes para sorprender incluso a Elu. Corta la mierda, Hiffel. Harold reveló casualmente la verdadera identidad de Elu como si no fuera gran cosa. Elu nunca le había dado ese nombre. Y nunca le había dado a Harold ninguna información que le permitiera afirmar esto. Aunque Elu pensó que solo estaba disparando en la oscuridad, Harold parecía estar seguro. ¿Hiffel? ¿Cómo podría un niño como yo ser una persona tan importante? Hiffel es el apellido que tú y tu gente usan. Y tú estás calificado para ser referido como un miembro de la familia Hiffel. ¿Me equivoco? Una sorpresa aún mayor que la anterior sacudió a Elu. Las palabras de Harold habían dado en el blanco. Hiffel no era un nombre individual sino un nombre de clan. Ya sean hombres, mujeres, niños, adultos o ancianos, cualquiera podría usar el nombre mientras pertenecieran al clan. Todos se ocuparon del negocio de la información y compartieron su inteligencia dentro de la familia. Al hacerlo, inventaron la imagen ficticia pero ciertamente real del distribuidor de información, Hiffel. La familia Hiffel había dictado una ley para mantener oculta su existencia. Se podría decir que es su secreto más importante. ¿Por qué lo sabe él? Incluso si conoce a otro Hiffel, no creo que revelen esta información. Sin embargo, Elu sabía que los absolutos no existían. Era un hecho que Harold sabía sobre esto, por lo que tenía que haber una fuga. Bueno, eso realmente no importa. Más bien, ¿cuánto saben ustedes bastardos sobre mí? Dijo Harold. Harold continuó hablando como si considerara que el secreto de la familia Hiffel no era más importante que cualquier otra historia, pero Elu ciertamente no lo percibió de esa manera. Harold había captado el secreto del clan y podía lidiar con él como lo considerara conveniente. Era una amenaza terriblemente cruel. Si Elu mentía en esta situación, ¿qué pasaría cuando lo descubrieran? Elu no pudo evitar esperar el peor de los casos. ¿Lo creería si dijera que le conté todo a Lifa? Dijo Elu. Absolutamente no. Harold lo declaró de inmediato. Eso era de esperarse. Elu había compartido sospechas de la deliberación del tribunal con Lifa, para tentar a Harold a investigar la historia, pero, aún así, los hechos falsos que le contaron estaban basados en verdades. Y seguía siendo una mentira al final. El Tribunal del Reino ocupó el cargo de una agencia estatal de alto orden. Normalmente, incluso si una prestigiosa familia noble alzara la voz, nunca se anularía un juicio. Y, para alguien que investigó lo que sucedió detrás de escena de antemano, estaba claro cuán extraña era esa deliberación particular. Sin embargo,
Si Elu se hubiera detenido allí, tal vez Harold ni siquiera se hubiera molestado. Las palabras, sujeto de prueba, fueron definitivamente la razón de su interés. Basado en la historia oficial de encubrimiento, se suponía que Harold había escapado de su ejecución al cooperar en cierto estudio. Podría desempeñar un papel importante en uno de los proyectos del reino y reclamar la posición de sirviente para expiar sus crímenes. Tal vez apuré un poco las cosas. Pensó que si usando las palabras, sujeto de pruebas, Harold era sacudido, probaría que su teoría no estaba lejos de la realidad. Por lo tanto incitó a Lifa a decirlas en su lugar. Como resultado, fue golpeado por un contraataque que no había visto venir. Pero, Elu lo reconsideró. El hecho de que el secreto de su clan fue descubierto era claramente amenazante, pero Harold había regalado su ventaja. Si Elu no se hubiera dado cuenta de eso, tal vez algún día habría caído en una situación desesperada. Ahora tenía la oportunidad de evitar ese futuro. No preguntaré de nuevo. Será mejor que te apures y respondas. Presionado por una respuesta, Elu se armó de valor. ¿Cuánto sabía sobre Harold? La pregunta era un poco vaga, pero Elu tenía una idea de qué respuesta estaba buscando. Harold probablemente le preguntaba si sabía por qué lo llamaban sujeto de prueba. Y, de hecho, Elu lo sabía. La información que tenía era increíble, pero estaba convencido de que era la verdad después de dar testimonio de la fuerza de Harold. ¿Harold mataría a Elu por saberlo? No sería extraño si lo hiciera. Pero probablemente no actuaría precipitadamente ya que entendía la estructura grupal del clan Hyfel. Incluso si esa información era lo suficientemente importante como para que Harold tuviera que silenciar a quien la tuviera, el que la tenía era Elu, un Hyfel. Una vez que se había extendido entre el clan, no había forma de detenerlo. Ambos sostenían bombas. Pero podían terminar las cosas sin problemas mientras ninguno de los dos los arrojara al público. Parece que ya no puedo ocultarlo. Estoy preocupado porque me he topado con algunos hechos bastante problemáticos que te conciernen y no sé cómo manejarlos. Vamos, piénsalo, Harold, pensó Elu, juntando cuidadosamente las palabras. Harold tenía que creer absolutamente que tendría poco sentido matar a Elu. Y tenía que considerar los riesgos que conllevaba. Quiero decir, has obtenido esta poderosa fuerza al cortar tu propia vida después de todo. Podría ser peligroso manejar mal la información sobre un arma tan inhumana que se está desarrollando. Punto de vista de Harold. En este mundo, el conocimiento del juego de Harold era una ventaja abrumadora. Le dio la ventaja en la mayoría de las situaciones. Aunque se había encontrado con muchos eventos inesperados, fue gracias a este regalo que de alguna manera logró romper sus banderas de la muerte. Sin embargo, había dos personajes que aún temía a pesar de tener una técnica tan injusta. El primero fue el genio científico loco, Justus Freund, el último jefe de Bravehearts. Y el otro era el distribuidor de información, Hyfel, con acceso al metaconocimiento del juego. Estaba especialmente preocupado por los números desconocidos de Hyfels. La información que poseía el clan Hyfel se limitaba al alcance de este mundo, o podían pasar por alto el mundo desde un terreno más alto como en el juego. No sabía si eran amigos o enemigos, pero existía el riesgo de que revelaran muchos de sus secretos. Si bien tenerlos como amigos sería tranquilizador, todavía creía que debía ser cauteloso al contactarlos. La situación actual fue el fruto inesperado de Hyfel pidiendo acompañar a Harold por alguna razón mientras realizaba una misión para Justus. Y si tuviera que ser honesto, si hubiera conocido a Hyfel solo, podría haberse negado, pero Harold también tuvo que actuar como un cojín para Lifa y quería saber qué tan fuerte era ella en este momento. Yendo desde allí, Harold mantuvo un ojo en Hyfel con el motivo oculto de encontrar la oportunidad adecuada. Y justo ahora, Hyfel pronunció algunas palabras decisivas. Le contó a Harold sobre su espada, la que tenía un cristal incrustado, y explicó cómo fue desarrollada por Justus, el arma que convierte la fuerza vital en un enorme poder. Mientras Harold se sorprendía en su mente, admiraba a Hyfel aún más. El nombre Hyfel no es para mostrar, pensar que habían llegado tan lejos. Se podría decir que esa información es la última línea de defensa de Justus. Realmente no necesitamos el arma, pero hagamos esto por si acaso. Era una mentira con la que Justus solía engañar a los superiores del país para que pudiera mover libremente a Harold.
Su propósito era hacer que pareciera que Harold solo estaba compensando al país por el retiro de su ejecución al participar en la investigación a pesar de que le acortó la vida. Sin embargo, Justus no pudo anunciar oficialmente un acuerdo que le permitiera jugar con la vida de una persona, incluso si dicha persona era un criminal, por lo que solo a unas pocas personas se les dijo la verdad. Pero aún así, se podría decir que los Highfield son un grupo bastante especial de distribuidores de información y al ver cómo tenían el poder de obtener información sobre secretos nacionales, los que se referían al desarrollo de un arma, su organización seguramente había alcanzado un pico mundial. Y, la parte más aterradora de eso fue que Justus había logrado pasar bajo su radar. Sería considerablemente difícil evitar que tal hombre se dé cuenta de una revuelta una vez que se ponga en acción. Sin embargo, Harold había asumido eso desde el principio. Y no estaba lo suficientemente confiado como para enfrentarse a Justus solo. Tal como estaban las cosas, fue difícil para Harold moverse libremente fuera de las directivas de Justus. Ahí es donde normalmente entran en juego sus colaboradores. Y con la red de información de Highfield, podría moverlos de manera más eficiente. Quería que el clan se uniera a su lado por cualquier medio. Ya veo. Así que estás en ese abismo, ¿eh? Dijo Harold solemnemente, pareciendo realmente serio. Ante tal atmósfera, se sentía como Highfield, la cara de Elu se puso azul. Aunque Highfield no era del tipo expresivo en el juego, esto era conveniente para Harold, que ahora podía leerlo muy ligeramente. Obtuviste información que solo unos pocos selectos pueden saber en este país. No puedo ignorar eso. Entonces, ¿me vas a matar? Bueno, esa sería la solución más rápida. Elu no podía respirar. Su rostro se volvió aún más azul. Sin embargo, no planeo hacer algo tan tonto. Ni siquiera vale la pena considerarlo. ¿Eh? ¿Tienes algunas habilidades bastante convenientes porque no trabajas para mí y utilizas tus talentos? ¿Podría ser que me estás reclutando? ¿No escuchaste lo que acabo de decir? ¿Estás sordo? Lo que estás diciendo es que si me niego me matarás, oh. Elu murmuró una línea que Harold no podía ignorar. Incluso si se negara, Harold no tenía intención de matarlo en absoluto. Ciertamente, su frase podría interpretarse de esa manera, pero no quería forzar la mano de Elu usando un método tan extremo de entrevista de estrés y hacer que su impresión fuera aún peor de lo que ya era. No me importa si vives o mueres, bastardo. Si quieres negarte, es tu decisión. Oh. Si eso es cierto, ¿significa eso que no hay riesgos para mí si me niego? No, no es eso. De hecho, existe un riesgo que no se puede pasar por alto si te niegas. No entiendo lo que estás tratando de decir. Entonces, te lo explicaré, ¿no buscas el Star Memory? La expresión facial de Elu se derrumbó como nunca. Mostraba asombro y duda. Era difícil de describir, una especie de mezcla entre varias emociones. ¿Cómo sabrías eso? No me digas que. No tengo obligación de decírtelo. No podía decirle a Elu que tenía conocimiento del juego. Sin embargo, a juzgar por su reacción, los Highfields no eran seres tramposos que tenían información sobre el meta del mundo. Por lo tanto, sería un poco más fácil para Harold hacer contacto. Entonces, ¿qué vas a hacer? ¿Darás un paso más cerca del sueño de los Highfields o dejarás pasar esta oportunidad por encima de tu cabeza? No sé, es demasiado sospechoso. No puedo creer esto porque es simplemente imposible. Pero es cierto que estamos buscando esa cosa, sin importar el costo. Entonces, ven a confirmar mis palabras con tus propios ojos. No hay confianza en este proceso. En primer lugar, siempre que procediera como lo hizo en la historia del juego, Elu lograría obtener el Star Memory con seguridad. Harold solo estaba faroleando. Elu, que no lo sabía, aceptó las negociaciones de Harold después de un breve silencio. Se arrodilló sobre una rodilla e inclinó la cabeza. ¿Te confiaré mí? No, el poder de Highfield. Úselo como mejor le parezca, Harold-sama. Lo único que quiero de ti son resultados, no una buena actitud. Dijo Harold, con su arrogancia habitual, mirando a Elu arrodillado respetuosamente ante él. Pero en su mente, Harold estaba encantado. Highfield se había unido a su lado.
Si combina esto con su conocimiento del juego, podría estar más listo que Justus. Quedaban varios meses hasta que comenzara la historia del juego. Y los cimientos de su contraofensiva se estaban construyendo constantemente. Hasta aquí llega este capítulo. Si les ha gustado, me gustaría invitarlos a que sigan la novela en la página de WordPress de Renzo. El enlace estará en la descripción del video y en el comentario fijado. Gracias por ver el video. Hasta el próximo capítulo.